Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las genes que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario, anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 25, versos 39 al 55. Y vamos a ver en este capítulo ser siervos de Cristo. Los israelitas cuando se vendían como esclavos no deberían sufrir abusos, sino ser tratados como trabajadores dignos. Cuando nosotros fuimos comprados por la sangre del Señor, vinimos a ser siervos de Jesús. Y ser siervos del Señor tiene muchísimos privilegios, muchos beneficios. Y entonces hoy vamos a ver a través de este pasaje y a través de la palabra del Señor lo que nos habla a nosotros acerca de ser siervos de Cristo. Y ser siervos de Cristo primero es que pertenecemos a una gran familia, la familia de Dios. Y a través del sacrificio es que nosotros poseemos los derechos de ser hijos del Señor, porque antes éramos solamente criaturas de Dios, pero cuando le recibimos a Él, entonces nosotros venimos a tener ese privilegio y ese derecho, como nos lo dice en Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad es un privilegio que nosotros tenemos de ser llamados hijos del Señor. ¿Cuándo qué? Cuando creemos en Él, cuando le recibimos, cuando le aceptamos como Señor y como Salvador, venimos a ser hijos del Señor. Y si nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos a una familia, que es la familia de Cristo, todos aquellos que también reciben la palabra, que también aceptan al Señor, pues vienen a ser nuestros hermanos. Y no importa quiénes sean, no importa de qué raza y de qué cultura sean las personas, pero si reciben a Jesús en su corazón,
y lo aceptan como Señor de sus vidas, vienen a ser de la familia del Señor, y todos nosotros somos entonces hermanos por esa creencia, por ese lazo filial que el Señor da para su familia. Nosotros todos somos hijos de Él, y si nosotros somos hijos de Él, nosotros somos coherederos con Cristo y vamos a recibir una herencia. Somos herederos de salvación. Así como Jesús tuvo una herencia en Dios, nosotros también tenemos una herencia en el Señor y somos herederos. Como dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y hay una condición para ser hijos del Señor, porque dice, si es que padecemos juntamente con Él. Esa es la herencia que tenemos y coherederos con Cristo cuando nosotros aceptamos el Evangelio y sufrimos por el Evangelio, porque al ser seguidores de Jesús nosotros tenemos que tener ciertas condiciones de seguir al Señor, y una condición de esas es tomar la cruz diariamente y seguirle. Esa es una condición especial de ser discípulos de Jesús, de ser seguidores de Él. Y si nosotros sufrimos como sufrió Jesús, entonces vamos a tener esa herencia en el cielo. Por eso somos herederos de la salvación, como dice Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos porque somos herederos de Dios. Si hay una herencia aquí en la tierra que es pasada de padres a hijos, y los padres dan a sus hijos una herencia buena, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos ha dado con Él todas sus riquezas. Entonces somos herederos de una gran herencia, de una gran salvación. Y además de tener una gran familia por ser siervos de Cristo, también tenemos una eterna verdad. Y esa verdad a nosotros nos hace libres, como lo dice Juan capítulo 8. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces esa verdad que nosotros tenemos y por la cual nos hace libres, el Señor es la verdad de la palabra de Dios. La verdad es la que nos hace libres, y si nosotros sabemos cuál es esa verdad, permanecemos en esa verdad, si nosotros creemos esa verdad, entonces esa verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libre de condenación, libre de pecado, libre de todas aquellas cosas que nos oprimen, todas esas cosas que vienen a afectar nuestras vidas. Entonces el Señor nos hace libres de todo esto a través de la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos da esa libertad, nos hace libres. Esa eterna verdad nos da libertad, pero también nos da un conocimiento. Dice la palabra en Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor nos ha dado ese conocimiento pleno de Él, un conocimiento que nos hace libres, pero un conocimiento que nos hace estables en el reino de Dios. Y si nosotros escuchamos, oímos esa palabra, y si nosotros guardamos esa palabra, si nosotros obedecemos a esa palabra, entonces ese conocimiento nos ayuda en nuestra salvación, porque el Señor dice que nosotros somos libres por ese conocimiento, firmes en ese conocimiento.
Además de conocimiento, también a partir de esa palabra es que nosotros tenemos que obedecer. Obediencia. Dice que el oír la palabra es tan importante que si lo rechazamos o no escuchamos la palabra o no obedecemos la palabra, el Señor también va a rechazar nuestra vida y hasta nuestras oraciones van a ser rechazadas, como lo dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, cuando nosotros estamos firmes en la palabra del Señor, ese conocimiento está en nuestras vidas, nos da sabiduría para caminar en el camino del Señor y somos aceptos por el Señor Jesús. También el Señor nos da un gran privilegio cuando somos siervos de Cristo. Y cuando somos siervos de Cristo, por ejemplo, somos llenos del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Nosotros somos llenos del Espíritu de Dios y por eso somos siervos de Él. O sea, Él lo prometió, sobre sus siervos derramaré el Espíritu de Dios. Nosotros somos siervos del Señor y hemos sido llenos con el Espíritu de Dios para poder trabajar, para poder ser testigos de Él, llevar la palabra del Señor. Por eso somos testigos de su amor. Lo decía Pablo en sus cartas al comienzo siempre decía, y por ejemplo en Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así como Pablo se llamaba siervo del Señor, nosotros también somos siervos de Dios, apartados para predicar la palabra y para ser testigos de su amor, testigos de su reino, testigos de su poder, testigos de su gracia. Nosotros somos testigos y por eso somos siervos de Dios. Por ser siervos también somos testigos de Él. Somos líderes activos, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, que decía Pablo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Somos siervos de Cristo porque animamos a las otras personas, porque predicamos la palabra, pero le ayudamos a la gente a estar firmes en la palabra del Señor. Y algo más que yo encontré en el pasaje, que es un gran privilegio de ser siervos de Cristo, es porque nosotros somos protegidos por Dios, somos protegidos por el Señor Jesús en el medio de las pruebas y de las luchas. Por ejemplo, hay unos personajes bíblicos que son bien especiales para nosotros y que fueron librados del fuego de la prueba. Dice Daniel 3:16. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces ellos salieron de en medio del fuego. Y así ellos dieron el testimonio de que eran siervos del Señor, porque salieron favorecidos de esa prueba, ese fuego en el cual los habían lanzado. Asimismo nosotros somos siervos de Cristo y somos protegidos del fuego de la prueba. Así entonces somos privilegiados porque el Señor nos liberó de esa esclavitud del pecado. Somos libres porque Él nos hizo libres. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser siervos de Cristo. A veces nuestra vida cristiana no se cimienta en conocer la verdad, en que nosotros estemos en el camino del Señor para aprender, para servir a los demás, porque eso es un verdadero siervo del Señor. El que acepta la palabra, el que acepta el señorío de Cristo, el que bendice a un pueblo, el que ayuda a sus hermanos, el que está cimentado en la palabra,
Entonces, que el Señor nos ayude a ser verdaderos siervos del Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has llamado a pertenecer a esta gran familia, porque nos has dado un privilegio, Señor, de conocerte, porque, Señor, nos rescataste y somos libres, Señor, libres para servirte, libres para amarte, libres para bendecir a otras personas con la palabra. Ayúdanos a cimentarnos, Señor, y danos fuerza para poder batallar en contra de todo poder del enemigo que viene en contra de nuestras vidas, para no dejarnos servir, Señor. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más, y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios, y decirte además que eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.